La primera noticia tiene que ver con la votación. Este jueves en Escocia, un referendo independentista, se le preguntaba a la gente, ¿debe Escocia ser un país independiente? Y los 4.300.000 votantes, con una participación altísima, además del 80%, votaron que no, que quieren mantenerse dentro del Reino Unido junto a Inglaterra, a Gales y a Irlanda del Norte. Escocia está unida a Inglaterra desde el año 1707, cuando se firmó la llamada Acta de Unión. Los titulares de los periódicos son clarísimos y los televidentes pueden verlos. Tal vez el más llamativo, quizá un poco obvio, pero llamativo, es que tras la votación han escrito la frase Reunited Kingdom, es decir, Reino Reunido. Y eso puede ser verdad. En ciudades como Edimburgo, la votación por el no, para permanecer dentro del Reino Unido, fue de más del 60%, que es altísima. En otras fue distinto, como por ejemplo en Glasgow. Bueno, pero ahora viene una cuestión, y es que el primer ministro británico conservador David Cameron compareció ante los medios de comunicación y dijo que tal vez para que esto no vuelva a presentarse, un referendo así, posiblemente en la próxima generación, hay que darles más autonomía, no solamente a Escocia, sino también a Gales y a Irlanda del Norte. ¿Será esa la solución para que no estén permanentemente en el Reino Unido con este tipo de referendos y este tipo de movimientos? Bueno, lo interesante de este referéndum es que ha ganado el no, pero ha abierto una nueva etapa en Reino Unido, en Reino Reunido, como dices, ¿no? Y quizás será un nuevo Reino Unido después de este referéndum. Empieza ahora el debate de la descentralización, del federalismo. Creo que será un debate difícil, porque Reino Unido está compuesto de varias naciones, no solo Escocia, Inglaterra, Gales, todas querrán competencias. Es decir, aquí empieza un debate político resultado de las promesas que hicieron los partidos dominantes en Reino Unido, el Partido Conservador y el Partido Laborista, antes, en el tramo final del referéndum. Sobre todo cuando hubo algunas encuestas que indicaban que podía ganar el sí, se asustaron muchísimo e hicieron la oferta de la mayor devolución, y este es el debate que ahora empieza en Escocia y en Londres. ¿Será que el triunfo del no se debe al voto oculto? Mucha gente en las encuestas no se atrevía a decir que iba a votar no, y a la hora de la verdad votó de esa forma. Evidentemente sí, ¿no? Veníamos diciendo que el resultado fue muy claro, muy contundente. Se ve claramente un país dividido, ¿no? Por el sí y por el no. Es clarísimamente la decisión de quedarse dentro de la Unión. Obviamente hubo voto asustado, y es curioso porque ahora empiezan, claro, después de toda la adrenalina de estas últimas horas, se empieza a analizar el voto. Y no solamente era un voto oculto, había voto oculto, sino que había mucho voto femenino. Las mujeres votaron mucho por quedarse dentro de la Unión del Reino Unido. Votaron mucho las ciudades en favor de quedarse, el campo y los sectores. O sea, yo le diría ahora a Cameron, presta atención a los hombres, a la gente pobre, a la gente del campo, que son los que más se han quejado del tratamiento. Algo están diciendo. Se han quejado del tratamiento del gobierno central, y ahora, como dice Marc, empieza el debate de la herida y de la radiografía que deja esto, la radiografía política. Hay por lo menos 8 lugares en Europa en donde hay movimientos independentistas serios. En Córcega, en el Véneto, en la zona de Venecia, en la parte norte de Italia, en el Tirol sur, en el País Vasco, en el norte de España, en muchísimas otras zonas. Hay un editorial del diario El País de Madrid justamente titulado Otro peligro para Europa, donde se habla de los nacionalismos y demás. Y termina el editorial diciendo: la experiencia del proceso culminado ayer por los escoceses debe servir de lección para todos los europeos. En sociedades comprometidas con proyectos de aperturismo, prosperidad e integración, las segregaciones, por muy pacíficas y civilizadas que parezcan, no dejan de ser una mala noticia, y sus consecuencias las pagamos todos. ¿Tiene razón El País, o lo que pasa es que eso tiene también mucho que ver con las sensibilidades que hay de independentismo en algunas zonas de España? No, yo creo que sí. Nadie puede mentar la horca en la casa del muerto, ¿no? O sea, yo creo que España tiene que andar con mucho tiempo. Yo creo que el resultado, de hecho, del referéndum en Escocia los ha dejado muy preocupados, porque no cabe duda que
la muestra, digamos, ahora lo podemos decir, la muestra de apertura, de transparencia democrática que ha dado el Reino Unido, pues ahora todo el mundo, entre ellos Artur Mas, el presidente de la Generalitat Catalana, ha dicho, bueno, sería bueno que en España siguiéramos este ejemplo, ¿no? Pero yo me temo mucho que, un poco utilizando otras palabras diferentes a las que dijo Marc, de que a partir de ahora se inicia un nuevo proceso del debate de la descentralización y el federalismo, yo diría que a partir se inicia una fase más preocupante, inquietante de jaloneo entre poderes regionales y centrales, y de alguna manera, hace una semana que hablábamos del riesgo de contagio. Es evidente que lo que ha ocurrido en Escocia va a marcar tendencias, y vamos a ver cómo lo resuelven cada quien, cómo resuelve Francia el tema de Córcega, cómo resuelve España el tema de Cataluña y el País Vasco, y cómo resuelve incluso, pero que queda pendiente en el Reino Unido, el tema del norte de Irlanda. Así es que es como cuando decides, o por lo menos llegas a un acuerdo de principio con tu pareja para separarte, ¿no? Lo difícil es en cómo terminamos con esta amenaza de separación. ¿Qué te quieres más? ¿Quieres otro coche? ¿Quieres que te dé una casa de descanso? Viene este jaloneo del que seguramente van a aprovecharse y sacar raja política, como decimos en México, la gente en Cataluña, en Córcega y en Irlanda del Norte. Encima la esposa se queda. Y encima la esposa se queda. Si hubieran votado por el sí 200.000 personas más, otra sería la historia del Reino Unido y otra sería la conversación en esta mesa, porque aunque parezca holgado el triunfo, realmente fueron 200.000 votos las que definieron el futuro del Reino Unido. Leí hace un par de días un artículo muy interesante del New York Times escrito por Neil Irwin, que decía que este tipo de crisis, estos intentos independentistas son una especie de crisis de las élites, y hace una comparación muy interesante entre el descontento que existe en el Reino Unido, el que existe en Europa continental, y el Tea Party, el partido del té de Estados Unidos. Y la tesis de este artículo, que me pareció interesante, es que hoy en día la gente tiene la convicción de que el gobierno no es el vehículo suficiente y necesario para canalizar sus inquietudes y sus necesidades. Y pone varios ejemplos. Dice que el Estado antes era quien canalizaba el descontento. Después de la crisis económica del 2008 llegaron a muchos países los gobiernos de derecha con unas políticas de austeridad, con unas políticas de reducir el gasto, aumentar impuestos, estrangularon a la población y no generaron estos canales de alivio para la gente y de realmente poder transmitir esta sensación de descontento. Lo que decía el Tea Party es que, si bien la ideología es completamente distinta, el Tea Party lo que quiere es menos gobierno, un gobierno mucho más conservador. De todas maneras creció como una franja al sentir que el gobierno de Estados Unidos no los estaba escuchando. Entonces creo que este es un llamado, un campanazo grande, no solamente para el Reino Unido ni solamente para España, sino para los gobiernos que en este momento están resultando insuficientes para la población. Los votos pueden haber sido 200.000, pero la diferencia en puntos porcentuales es alta, porque el no obtuvo un 55,3% del respaldo ciudadano y el sí el 44,7%. Usted es catalán, Marc, y en Cataluña lo que ocurrió en Escocia este jueves tendrá efectos. Para el día 9 de noviembre, que es además un aniversario de la caída del muro de Berlín, ha sido convocada por la Generalitat de Cataluña, por el gobierno regional, presidido por Artur Mas, una consulta para preguntarles a los ciudadanos si Cataluña debe convertirse en una nación independiente, en un país independiente. Cataluña tiene 7 millones de habitantes, es una de las 17 comunidades autónomas españolas, una de las 2 que más dinero produce. El 16% del Producto Interno Bruto de España procede de Cataluña. Pero la Constitución española prohíbe ese tipo de consultas, y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho que la consulta es ilegal. Sin embargo, el señor Artur Mas dijo ayer que votar une, y ha dicho que hay que pisar el acelerador. ¿Qué cree usted que va a pasar en Cataluña después de lo sucedido en las últimas horas en Escocia? Es complicadísimo y muy peligroso hacer pronósticos. Si hubiera ganado el sí, creo que el impacto habría sido mayor. No sé cuál habría sido, si se ayudaría a unos o a otros, pero habría sido un impacto mucho mayor, porque habría creado un precedente en Europa occidental de una secesión a la que se había llegado de manera democrática por medio de una consulta y no ni unilateral ni por guerras. Bueno, ha ganado el no. Entonces yo creo que el impacto será mucho más matizado. En España y en Cataluña el referéndum escocés era casi una cuestión de política interior. Ahí cada uno utiliza los argumentos como le ha convenido. Entonces ha ganado el no, bueno, en cierta manera es una victoria
para la unidad, pero desde el lado del catalán o del gobierno catalán o de los partidarios en Cataluña de la consulta dicen, pues veis cómo no pasa nada por hacer una consulta, la democracia es buena, une y un proceso democrático pacífico y pactado no es negativo. Bueno, el calendario, no sé lo que va a ocurrir, el calendario es este, el 9 de noviembre tiene que haber una consulta, lo más probable es que el Tribunal Constitucional la suprima, que no pueda tener lugar. Entonces, ¿qué puede pasar? Una opción es que se organice una consulta ilegal, pero que tendría una difícil credibilidad democrática. Por ejemplo, solo votarían seguramente los que ya están convencidos de que quieren la independencia. Si hubiese un resultado en una consulta ilegal con un 90% a favor de la independencia, no tendría ningún valor. Lo más probable, y digo probable, pero no me atrevo a poner la mano en el fuego, es que si la consulta es ilegal, se convoquen unas elecciones que llaman plebiscitarias, en el que habría una candidatura en Cataluña con un punto que sería la independencia, y las elecciones serían elecciones autonómicas al Parlamento catalán, harían las veces de referéndum y servirían para calibrar los apoyos reales de la independencia, como había hecho una consulta. En todo caso, el referendo en Escocia ayer era legal y estaba autorizado por el gobierno de Cameron. 30 segundos. Es otra la situación, ¿no? O sea, digamos, claramente Escocia era un país que decidió asociarse durante 3 siglos y la unión permanece. Es otra la historia con muchísimos puntos en común. Y coincido con Marc, de haber sido otro resultado, él sí, el impacto hubiese sido, pero enorme, enorme. Yo creo que el referéndum en Cataluña entraña riesgos más elevados porque la estructura del Estado y la historia misma de España hace mucho más complicado este ejercicio.